Hola amigos de YouTube, soy Jimmy Intriago y hoy en este capítulo les voy a hablar del fútbol, camino hacia el alto rendimiento. Vamos a analizar el fútbol desde aspectos muy generales y cuando nos interese vamos a analizar los aspectos mucho más específicos del deporte. Vamos a ver lo que es el fútbol. El fútbol es un deporte, como todos ustedes conocen, juegan 11 personas, un deporte grupal y es un deporte cíclico. Crearon en Inglaterra, normado y reglado por la FIFA, Federación Internacional de Fútbol y Asociados. Pero vamos a hablar un poquito más del fútbol. Según la participación deportiva, ¿qué es la participación deportiva? Vamos a hablar sobre la clasificación del fútbol según el deporte, según la perspectiva. Es un deporte colectivo, según la semejanza, es un deporte con pelota, según la perspectiva deportiva, es un deporte de alto rendimiento, como todos ustedes saben. Vamos a analizar ahora el fútbol fisiológicamente, según la duración del tiempo. Según la duración del tiempo, vamos a analizarlos en el siguiente cuadro que viene a continuación. Aquí tenemos la tabla de duración del fútbol en dependencia a sus vías. Tenemos las vías energéticas aeróbica, anaeróbica láctica y anaeróbico aláctica. Tenemos en porcentajes dividido según los estudios. De aeróbico, el futbolista utiliza un 60%, de lo anaeróbico láctico un 25% y lo anaeróbico aláctico un 15%. ¿Qué es lo aeróbico? Es la capacidad de resistencia que tiene el organismo a los estímulos de baja y hasta mediana intensidad. El anaeróbico láctico es un poquito más corto pero mucho más intenso, ustedes saben, y el anaeróbico aláctico es mucho más intenso y mucho más corto de los esfuerzos. Más adelante hablaremos sobre las vías energéticas y explicaremos mucho más detallado cada una de estas vías. Ahora vamos generalmente hablando. Fútbol, vemos aquí los arqueros, los extremos y los delanteros tienen de lo aeróbico un 60%, lo cual concuerda con los defensas y los medios. ¿Por qué tenemos esta tabla diferenciando arqueros, extremos, delanteros y defensas y medios? Sencillo, ¿por qué? Porque el arquero, los extremos y los delanteros realizan acciones casi similares en dependencia de las estadísticas tomadas por la FIFA de los mundiales pasados y de otras federaciones y de otros estudios que se han realizado. Los defensas y los medios, en cambio, tienen el mismo casi tipo de actividad, el mismo tipo de desenvolvimiento físico dentro de la cancha de juego. Entonces podemos observar claramente, como dice en esta tabla que les he creado, que los arqueros delanteros todos utilizan un 60% de lo aeróbico. Muy bien, pero en cambio lo que los diferencia a un entreno del otro entreno es lo anaeróbico láctico y lo aláctico. Vemos que los arqueros extremos y delanteros necesitan un mayor porcentaje de trabajo anaeróbico láctico, y mientras que los defensas y medios necesitan un mayor porcentaje de trabajo anaeróbico aláctico, como podemos aquí verlo por porcentajes. Muy bien, ya que hemos hablado de una forma general sobre el fútbol, tenemos ya en consideración de las vías energéticas, que es lo principal de este deporte. Entonces vamos a hablar ahora sobre los criterios científicos que determinan el fútbol. ¿Cuáles son los criterios científicos? Los criterios científicos se basan en la identificación de talentos en edades tempranas para que puedan alcanzar un alto rendimiento, tomando en cuenta las características específicas del fútbol. Pero ¿cuáles son esas características específicas? Una vez que llegamos a este punto, ya tenemos que ser un poco más explícitos a lo que ustedes, la mayoría, se están preguntando. Estamos hablando de una forma muy general y no llegamos a lo específico. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las direcciones del entreno, las direcciones condicionantes y las determinantes. Las direcciones condicionantes son las que, ¿cómo se diría la forma? Recalcar la palabra, pero son las que condicionan al deporte, son las bases para que haga ese deporte. Y las decisiones y las direcciones del entrenamiento determinante son aquellas voy a recalcar porque vale la pena recalcarlo, que determinan el rendimiento
de ese deporte. Si bien las condicionantes son la base para que las determinantes cumplan su objetivo. Entonces vamos a hablar sobre direcciones condicionantes del fútbol. Las direcciones condicionantes del fútbol son resistencia aeróbica o capacidad aeróbica, independencia como ustedes la conozcan, resistencia a la fuerza, resistencia anaeróbica aláctica o anaerobia aláctica, flexibilidad y reacción simple, más todo lo que es las coordinativas. Ahora hablemos de las direcciones determinantes en el fútbol. Las direcciones determinantes son técnica y táctica, tanto ofensiva como defensiva, rapidez gestual, rapidez de traslación, todo lo que es. Muy bien, una vez que hemos analizado al fútbol en unos aspectos mucho más generales, analicemos ahora sí en el alto rendimiento, analicemos con datos estadísticos. Vamos aquí, les tengo una estadística en la Copa Mundial Corea-Japón 2006 realizada por la FIFA. Vamos a ver el somatotipo de un futbolista. La estatura promedio de un futbolista está al 1,79 en el Mundial, vuelvo y recalco, Corea-Japón 2006. El peso del futbolista está en los 82 kilogramos, porcentaje de grasa está en un 7%, pie hábil, en sumar el pie diestro, el derecho, una edad promedio de 25 años, somatotipo ectomesomorfo. ¿Qué significa un somatotipo ectomesomorfo? Un somatotipo ectomesomorfo significa que tiene tendencia a ser flaco, musculado. Como todos ustedes lo saben, un IPT de 3 positivos, donde predomina la altura sobre el peso. Entonces, viendo este análisis un poquito ya más detallado de un futbolista, es mucho más fácil para nosotros tener en cuenta las siguientes consideraciones. Un VO2. ¿Cuál es el VO2 promedio tomado con el test de Leger? Es el test promedio de 56. Un VO2 bastante alto, como podemos ver, pero las estadísticas nos dan esto. Entonces el test de Leger, que todos ustedes lo conocen, es un test intermitente. Ahora muchos todavía toman el test de Cooper, pero el que es test de Cooper, les recuerdo, no es un test exacto para un deporte cíclico como es el nuestro, el fútbol, ya que el test de Cooper es un test para deportes de resistencia, es un test continuo, y el test de Leger es un test intermitente en el cual no sirve, ya que el fútbol es un deporte intermitente. Fuerza máxima. Analicemos la repetición maximal tomada por test 3 press, o el test de los 3 levantamientos. ¿Cuáles son esos? Press de banca, peso muerto,